Primero de julio de 1997. Día histórico. El Reino Unido, representado por el príncipe Carlos, regresa a Hong Kong a China. Desde 1841, esta provincia estaba ocupada por los británicos. Ocupación cuyos orígenes debemos buscar en una guerra muy poco conocida en Occidente, la Primera Guerra del Opio. Aquel conflicto de consecuencias trágicas para los chinos opuso el Imperio Qing al Reino Unido bajo cuestiones ante todo comerciales. Pero se trata sobre todo de un giro en las relaciones entre Occidente y Oriente. La corona inglesa impondría por la fuerza el desarrollo de libre cambio entre países. Regresemos pues al desarrollo de esta primera guerra del opio y preguntémonos de qué manera constituye a la vez el punto de partida del declive del imperio chino, e igualmente un momento radical para el desarrollo del liberalismo a través del mundo. Al comienzo de la Guerra del Opio en 1839, el Imperio chino estaba bajo la autoridad de la dinastía Qing. El imperio tiene como base la creencia de la superioridad cultural de China. Sin estar totalmente cerrada a sus vecinos, se piden tributos a los pueblos que residen en derredor. Su sistema era muy cercano al vasallaje. Durante el siglo XVIII, el país se cerrará progresivamente al mundo exterior. Los misionarios jesuitas son expulsados hacia 1724. Las decisiones gubernamentales serán tomadas desde un punto de vista comercial de proteccionismo riguroso. Dentro del marco de pago de tributos, los países como Siam o Java comenzaron a enviar opio a partir del siglo XV, con el entonces nombre de perfume negro. La asociación entre opio y China es tardía, pues este es conocido desde la antigüedad a la vez como veneno y remedio por los babilonios, los sumerios, los sirios, los egipcios y los griegos. Uno de los más antiguos registros gráficos de la amapola data del periodo neoasirio. También en esta estela funeraria griega. El opio se obtiene a partir del jugo de los frutos inmaduros de la amapola oriental. Las amapolas de opio típicas poseen 4 pétalos blancos, violetas, rosas o rojos. Estos rodean un pistilo en forma de estrella, del cual crecen de 5 a 16 ramas. Un único pistilo está rodeado de 5 círculos concéntricos. La fecundación produce de 8.000 a 2.000 granos. No todas las amapolas tienen los alcaloides naturales de los cuales la morfina y la codeína son los más familiares. La jeringa hipodérmica fue inventada en los años 1860. Los médicos creían que los opiómanos dejarían la droga si la morfina era suministrada por vía hipodérmica, así que los pacientes recibieron jeringas y dosis de morfina para inyectarse ellos mismos. Sin embargo, la dependencia a la heroína fue más devastadora que la adicción a la morfina o al opio. El elixir paregórico era administrado a los infantes como a los adultos para remedio antidiarreico. También se frotaba sobre las encías de los bebés a quienes apenas les crecen los dientes. Claro, la proporción de opio era 20 veces menos importante, pero estaba presente. El laudanum es otra de sus formas, muy parecida a la droga Molly de la que habla Homero en la Odisea. Proveniente de la cultura de la amapola, planta muy extendida en el mundo, sus centros de desarrollo vía rutas comerciales como la Ruta de la Seda se sitúan en lo que actualmente es Afganistán e India. A partir de la mitad del siglo XVII se abandonará el uso del opio dentro de la actividad médica por una actividad recreativa en Extremo Oriente, debido a la innovación capital de fumarlo mezclado con tabaco al inicio, después de manera pura. Su consumo produce un sentimiento de euforia y bienestar, apacigua las tensiones y calma el dolor. La morfina es uno de los derivados del opio, pero esta droga es particularmente nociva. Los riesgos son mortales por paro cardíaco e insuficiencia respiratoria, paranoia, esquizofrenia, alucinaciones y sobre todo provoca una terrible adicción. La abstinencia es particularmente difícil y dolorosa para el opiómano. Su desarrollo en China está entonces ligado a su modo de consumo. Fumar opio representa un momento de convivencia, reservado inicialmente a un público de conocedores. Es necesario saber que los Shin, conscientes del peligro que representaba, prohibieron su consumo en 1729. Rápidamente se transforma en un lujoso producto de contrabando y poco a poco su difusión se expande entre los distintos sectores de la población. Necesario es mencionar que, a la imposibilidad del poder en turno para impedir su tráfico,
Se sumarán los asaltos por parte de las potencias europeas, quienes buscarán su venta entre los ávidos consumidores chinos. Europa en esta época extendía su dominio sobre el mundo. El apetito comercial de Occidente estaba a punto de trastornar la geopolítica. China, con sus medidas proteccionistas, no participaba del libre cambio. Imponía tarifas e impuestos muy altas a los comerciantes extranjeros, cobrados directamente por un gremio de comerciantes al servicio del emperador, llamado Gong. Estaba prohibido que los extranjeros aprendieran el idioma chino, con el fin de limitar un comercio paralelo, evitando el contacto directo entre comerciante y consumidor. El desarrollo del comercio del opio fue al inicio modesto. Los portugueses eran partícipes de su tráfico mediante puertos como Macao y Goa, pero fueron los ingleses quienes aumentarían realmente la venta de opio a través de la Compañía de Indias Orientales, evitando así la prohibición china. La corona inglesa importa grandes cantidades de té, de seda y de porcelana. La demanda de té, por ejemplo, en Palacio Real, progresaba perpetuamente, pero la balanza comercial no estaba equilibrada. El gobierno chino no importaba productos de manufactura inglesa, lo que producía la salida de considerables cantidades de dinero, el cual debía provenir de las colonias españolas, pues de ninguna otra manera el gobierno chino lo aceptaría. Por lo tanto, el gobierno inglés gastaba aún más. El primer objetivo fue reequilibrar la balanza para después invertirla mediante la venta del opio a gran escala. En cuanto la prohibición del opio fue fácilmente evitada, surgió un problema mayor proveniente de las restricciones chinas. Desde 1793, Lord Macartney fue enviado como diplomático a China con la misión de solicitar la apertura de otros puertos comerciales, pero el emperador se rehusó de manera rotunda. El Reino Unido buscó entonces la manera de evadir las restricciones y resolvió utilizar la capacidad de producción que representaba India, entonces colonia inglesa. Debido a sus grandes campos de amapola, los británicos invadirían el mercado con mercaderes contrabandistas. De esta manera el opio pudo llegar a todos los niveles sociales de la población china. Hong Kong había constituido un importante lazo comercial entre Occidente y China, y durante su colonización, el opio se convirtió en su principal producción. El opio, aún prohibido por el gobierno chino, inunda de nuevo el mercado. China fue forzada entonces a aceptar la importación del opio, al igual que la entrada de misioneros en el país. La situación prepara el mundo para la célebre frase de Marx en 1884: la religión es el opio del pueblo. En su debut a la industrialización, la Compañía de las Indias Orientales se vio obstaculizada gracias a la independencia de las 13 colonias, que significó pérdidas en materia de exportación, tales como el algodón de los estados sureños que abastecía las fábricas inglesas. Así, los problemas económicos ingleses dificultaban el pago con plata que los asiáticos exigían por su producción de té, seda y porcelana. La riqueza solo regresaría a las arcas de la corona a través de los campos de Bengala, con la ayuda del gran agujero negro en el mercado, el opio. Durante el siglo XIX, la actividad expansionista de los ingleses en la India estaba menguando los fondos necesarios para continuar la construcción de su hegemonía imperialista. Sin embargo, con la victoria de Clive en Plassey, durante la Guerra de los 7 Años, los anglosajones obtuvieron el control absoluto sobre la provincia de Bengala, donde existía una importante producción de opio. El opio comenzó a intercambiarse con China a cambio de té, hasta el punto de que en 1836 Inglaterra consiguió volcar la balanza de pagos a su favor. Además de vacilar las cuentas de comercio entre estos dos países, la venta de la droga financiaba las actividades de la Compañía de las Indias Orientales. Para 1822, el opio representaba el 11% de los ingresos del Imperio Indio. La corrupción se vuelve una práctica común que permitió la importación de mercancía. Los comerciantes sin escrúpulos participaban y amasaban fortunas inmensas. La ironía reside en que los ingleses no consideraron al opio más que un producto de exportación y prohibieron su importación, pues conocían los peligros que conllevaba para su propia población.
El fin de las guerras napoleónicas en 1815 marcó un punto de partida en el que el Reino Unido pudo concentrar su poder en el comercio internacional. En 1820 la producción en India aumenta y provoca la baja de precios. El nuevo emperador de Owain limita el tráfico ilegal en el puerto de Cantón. Esto impulsó a los contrabandistas ingleses como William Jardine y James Matheson a encontrar nuevos puntos de anclaje y después encaminar la droga con embarcaciones ligeras a las que llamaban cangrejos rápidos. En cuanto llegó a los nuevos puertos, el opio se difundió esta vez en todo el país. El fin del monopolio de la Compañía de las Indias Orientales en Cantón se terminó en 1833, pues comenzó el flujo incesante de nuevos traficantes. Las importaciones pasaron de 300 toneladas a inicios del 1800 a cerca de 3.000 toneladas en 1838. La balanza comercial se invirtió en detrimento de China. Esto provocó una crisis en el Imperio Qing, en principio ligada a la agricultura, malas cosechas y a epidemias. Pero también los movimientos de independencia hispanoamericanos durante los años 1810 y 1820 provocaron la caída del 50% de la producción de plata. China e Inglaterra sufren las consecuencias directamente. Enseguida un problema militar se une a la crisis. En 1832, la Armada Imperial es masacrada por el ejército de aborígenes de Guangdong. Además, la crisis toma matices sociales. El sistema chino reposa sobre un sistema de concursos o exámenes imperiales que tenían como fin integrar a la administración personas aptas de la población. Los puestos podían ser de carácter vitalicio para ciertas personas con las influencias y el dinero necesarios. La frustración originada impulsó a muchas personas a refugiarse en el opio. El número de fumaderos aumentó drásticamente. Muchas de las veces eran sitios sucios, alejados de las imágenes tradicionales de la cultura pop, como el loto azul de las historietas de aventuras de Tintín. Las consecuencias sanitarias fueron terribles. En cuanto a los funcionarios corruptos, su actuar estaba guiado por el interés personal. Los miembros del Gong trabajaban con los mercaderes extranjeros. Para el emperador es fácil encontrar el culpable ideal de todos los males, el opio. En 1838 decide atacar frontalmente, con la ayuda de un funcionario conocido por su incorruptibilidad, que entra en escena como comisario imperial. Su nombre es Lin Zexu. La solución propuesta es radical. Le otorga a los opiómanos un año para dejar su adicción. Al no hacerlo, se condenarían ellos mismos a la pena de muerte. También ataca el tráfico desde la raíz, controlando directamente las importaciones y destruyendo el stock existente. Lin no tomó en cuenta el efecto que tendría la prohibición en la reacción de los traficantes considerados como la fuente real de los problemas ligados al opio. Tampoco consideró que su decisión podría provocar una guerra con Inglaterra. El superintendente inglés del comercio con China, Charles Elliot, acelera entonces la guerra mediante una acción diplomática a la llegada de Lin Zexu a Cantón. El funcionario chino confisca todo el opio de la ciudad y propone su destrucción el 3 de junio de 1839. El contenido de 20.000 cajas fue disuelto en barriles con cal que enseguida fueron arrojados al mar. La pérdida se estimó aproximadamente en 20 millones de libras. Elliot se mostró conciliador frente a Lin. Paralelamente le prometió a los mercaderes afectados un reembolso proveniente de la corona inglesa, pidiendo al gobierno una pronta intervención con el fin de defender los intereses comerciales británicos. El Parlamento envió como consecuencia una primera expedición.
La primera batalla naval tuvo lugar el 4 de septiembre en el puerto de Hong Kong. La superioridad militar de los británicos es indiscutible. Como consecuencia, el puerto de Cantón fue prohibido para siempre a los ingleses. Esta vez los intereses de Inglaterra se vieron directamente amenazados. El primer ministro Lord Palmerston, con el acuerdo del Parlamento, envió un escuadrón de 16 naves de línea, 4 cañoneros, 28 barcos de transporte, 540 cañones y 4.000 hombres. Los objetivos son claros: reembolso del stock destruido, apertura de varios puertos, franquear el sistema Cohong, posibilidad de juzgar a la población inglesa que habitaba China de acuerdo con las leyes inglesas. No fue como tal una guerra de conquista, sino una guerra mercantil. El comercio y el libre cambio fueron los detonantes de la intervención. Otro aspecto es remarcable. El Reino Unido busca la relación multilateral del intercambio, de igual a igual. Era imposible que la reina de Inglaterra fuera considerada un vasallo más del emperador. En junio de 1840, un escuadrón salido de India bombardea Cantón, pero Lin Sexu había fortificado la ciudad impidiendo el desembarco y tenía también milicia instalada. Este bombardeo hizo nacer el término de diplomacia de cañonero. Los británicos deciden ocupar entonces Hong Kong, idealmente situado, y encaminan su campaña hacia el norte. Se impusieron en Shoshan y se acercan a Pekín con el fin de entregar una carta de Lord Palmerston. Lin Sexu, destituido, es reemplazado por alguien cercano al emperador, Qishan, quien negocia con los ingleses en Cantón. Se pusieron de acuerdo sobre la cesión de Hong Kong y la entrega de 6 millones de dólares a los británicos. Es a partir de esta convención que Hong Kong pasa definitivamente a manos de la corona. Al recibir la noticia, el emperador se pone furioso. Qishan regresa a Pekín encadenado y es exiliado después. La corona inglesa rehusó la ratificación de este tratado. En marzo de 1841, los combates reinician a consecuencia del fracaso de la negociación. Las manufacturas de Cantón son tomadas después de los combates callejeros con la milicia instalada por Lin Sexu. El nuevo comisario imperial, Yi Shan, intentó hacer frente al combate, pero en vano. La superioridad tecnológica inglesa, combinada a la experiencia de las guerras europeas, permitió la masacre en China a pesar del número inferior de combatientes ingleses. El avance inglés hacia Nankín no pudo ser impedido. El objetivo fue aterrorizar al emperador con el fin de obtener la rendición total y un tratado más que ventajoso. Durante el verano de 1842, la armada inglesa llega a Nankín. El emperador firma el Tratado de Nankín el 29 de agosto, aun si las cláusulas eran consideradas como una ofensa para toda China. 13 breves artículos lo conforman. Hong Kong es cedido definitivamente. Se aperturan 5 puertos, pero el comercio no es siempre autorizado en tierra. Las indemnizaciones de guerra se fijaron en 21 millones de yuans, lo que representó un tercio de los ingresos del país. El aumento de los derechos de aduana se fijaría a la vez entre chinos y británicos. La familia Kong debe desaparecer. Los expatriados británicos escapan a la justicia china. Concretamente, este tratado otorgó las garantías necesarias a los ingleses en función de la libertad de comercio. Paradójicamente, no hay ninguna alusión al tema del opio, manteniendo su papel como producto de contrabando. Sobra decir que el tratado fue explícitamente laxo. Por parte de China se trató de apaciguar la pérdida mediante el acuerdo de concesiones, pero para los británicos despertó la esperanza de conquistar un mercado inmenso. A partir de 1842, el tráfico de opio retomó su crecimiento, evadiendo de nuevo toda prohibición. El golpe fue devastador para la dinastía Qing, abriendo así la vía a distintas rebeliones. El apetito occidental se volvió inmenso. En 1856, a consecuencia de la detención de un barco de contrabando inglés por el gobierno chino, comienza la Segunda Guerra del Opio, continuación de la primera. Esta vez, Francia fue protagonista junto al Reino Unido apoyados por Estados Unidos y Rusia. La Segunda Guerra del Opio tendrá fin en la Convención de Pekín en 1860, legalizando el comercio del opio y abriendo más el comercio a intereses occidentales. El país comienza a ser industrializado
en detrimento de su antigua potencia. Los fumadores de opio fueron estimados aproximadamente entre 100 millones, hacia 1878. Esta primera guerra del opio y la segunda, que es su continuación directa, marcaron un terrible momento histórico para las relaciones entre China y Occidente. El opio, que no fue inicialmente más que un pretexto para el reequilibrio de la balanza comercial, permitió al Reino Unido imponer los preceptos de libre cambio mediante la guerra a un imperio caracterizado por la no apertura al exterior. El llamado siglo de la vergüenza consecuente hará nacer un deseo de venganza. Las esculturas de Lin Zexu destruyendo el stock de opio en la plaza Tiananmen son testimonio del estatuto heroico y de resistencia que su figura representó para China. Desde entonces, la China comunista intentó borrar esta afrenta. Recientemente, en 2009, fue ejecutado un hombre británico culpable de tráfico de heroína, droga derivada del opio, lo que podría ser un mensaje de que aún no se han olvidado los humillantes y dolorosos conflictos.